Paz de Cristo, ¿cómo estamos por allá? ¿Qué tal de calor? Nos está llegando buen calor y bastante ya pasando de los 100. Pero Dios es bueno, Dios tiene grandes cosas en el frío, en el calor, en la distancia, en la cercanía. Si buscamos a Él donde quiera que estemos y seamos fieles, Él está ahí. Y gracias a Dios porque nos permite esta forma de reunirnos, ya que algunos no pueden hacerlo de otra manera, u otros se reúnen presencialmente, pero también lo hacen virtualmente. Entonces aprovechamos todo lo que podemos, porque entre más se acerca uno a Dios, más oye de Dios, más se alimenta, pues es la gente más firme, más obediente, con mejor actitud y todo esto muy bonito. Ese día quiero invitarles para que oremos y luego así nos encomendamos delante de Dios para estudiar palabra. Señor, tú eres el único Dios inconfundible, nos presentamos delante de ti en esta hora para pedir tu bendición. Ayúdanos en este día y permítenos tu gracia en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en este día voy a estar hablando del hoyo de la lástima. El hoyo de la lástima. Voy a leer en primer libro de Reyes, capítulo 9 y el último versículo, versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos. Entonces de ahí ya sigue el contexto, más bien la otra parte del texto: yo afirmaré tu trono y tu reino sobre Israel para siempre. O sea, Dios quiere bendecirnos, pero se trata de andar en los caminos de Dios, caminar con integridad, porque si no caminamos en integridad, entonces vamos a pasar consecuencias y esas nos van a hundir. Aunque todos pasamos o vamos a pasar por hoyos de desesperación, de crisis, y pues Dios quiere que estemos preparados. Hay mucha gente que no solo cae en un hoyo, en un bache, sino que se deja caer, solos, como que buscan un espacio para caer, para decir me hicieron o me ofendieron, o ellos mismos tienen la culpa. No hay nadie más que uno. Está en nosotros, está en usted, está en mí. Por eso la importancia de no dejar de estudiar, de congregarnos. Pero sí hay una gran razón, una gran verdad, que todos estamos expuestos y propensos a pasar por tiempos muy difíciles, tiempos donde vamos a vernos como con lástima o como hundidos, como que no hayamos la salida, en fin. Pero aún personajes bíblicos pasaron por situaciones difíciles y más que nosotros. Y el que llevó más sufrimiento fue Cristo Jesús. Y Él nos enseñó a vencer. Entonces, para eso son las lecciones, para seguir, para avanzar. ¿Y qué más me falta? ¿Qué más necesito hacer? Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, él tenía, podemos decir, casi el control hasta de la naturaleza. No va a llover, y ahora sí va a llover. Todo depende de cómo andamos delante de Dios. Si estamos orando, entonces cuando uno ora, Dios va a responder. Hay varios hombres, bueno, muchos de ellos cayeron en un hoyo de lástima, como Job. Fíjese usted, era un hombre sincero, dedicado al Señor. No obstante, también pasó por cosas duras, pruebas, crisis, y llegó a ese hoyo de lástima. Y luego él se quejaba. Miren lo que dice en Job 19, 17 al 19.
Mi aliento vino a ser extraño, o sea, vino a ser asco a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún así me estaba diciendo que me rechazaban. Aún los muchachos, fíjese usted cómo habla de diferentes grupos, aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Bueno, Cristo vino a enseñarnos que todo se le volteó a Él, toda la gente le dieron la espalda, pero Él triunfó para darnos vida y ayudarnos a salir de esos hoyos críticos, esos hoyos de lástima. Job es un ejemplazo tremendo y pues usted y yo tenemos que aprender de él para no perder, porque si no luchamos, nos vamos a perder. Todo se le vino en contra, se le vino la familia, se le acabó la familia, los amigos, las finanzas, los negocios, las propiedades, los animales, su salud. O sea, para que usted vea que llega un momento cuando se encuentra uno en una situación, ¿dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue de aquí? Entonces llega el momento cuando Job exclama, capítulo 19, versículo 21, «Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí», lo repite, «porque la mano de Dios me ha tocado». O sea, vean que Dios permitió esto, entonces no me dejen. Y eso que él era un hombre, lo dice la Biblia en el capítulo 1, versículos primeros, dice que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense todas las cualidades que tenía él y aún así le vino esa crisis. Él intercedía por sus hijos, ofrecía sacrificios, era un hombre temeroso de Dios. Y hay hermanos que no les importa el sufrimiento de otros, así como los amigos de Job. Ahorita hay crisis en nuestra raza y la gente que se queda, las mujeres se quedan sin sus esposos, los hijos y sus papás, y hay quienes hasta se burlan de ellos. Qué bueno que se los lleven, qué bueno, qué tremendo. Ojalá que no sea un cristiano el que tenga ese sentir inhumano. Luego les dicen a ellos en los comentarios, ¿qué no te acuerdas cuando llegó tu papá o tu mamá? Tú no supiste cómo llegaron aquí con temores y todo ello. Entonces eso es bien terrible, que se vean esas clases de reacciones, en vez de ver el sufrimiento, de compadecerlo, de orar. La situación de Job era difícil, todo el mundo lo dejó, hasta su esposa. Se quedó sin riquezas, dijimos, sin familia, sin sanidad en su cuerpo crítico, y para colmo, su esposa, quien debió ser la que debiera estar ahí como uno, unido a él, ella le dijo, mejor maldice a Dios y muérete. O sea, yo no quiero batallar con un enfermo, no quiero estar luchando con un enfermo, muérete, yo estoy bien, tengo todo, tengo papeles, tengo ciudadanía, no me interesa. Hermanos, ahorita hay mucha gente, dijimos, llorando. Entonces yo les recomiendo, vamos a unirnos en oración por la iglesia, número 1, número 2, por la gente, las familias, por el gobierno, por el presidente Trump, que Dios les ayude, les guíe, y usted y yo, como dice Pablo, podemos vivir quieta y reposadamente, porque Dios tiene bendición para todos. Entonces Él quiere bendecir a todos, a los líderes, a los gobiernos, a todos, pero hay que hacer las cosas justas. El problema, fíjese usted, no es pasar por problemas, sino el problema es no enfrentarlo, huirle, tener cobardía, dejarse caer, dolerse de tal manera que se convierta en un hoyo del cual no se puede salir. Job, por eso fue el hombre más, el símbolo del hombre, de la paciencia más bien. Él fue el símbolo, un hombre que simboliza la paciencia. Y esto nos debe inspirar a nosotros para esperar con paciencia, pacientemente. Esperé en Jehová y Él me oyó y escuchó,
porque Dios escucha, Dios le escucha a usted, Dios me escucha a mí, y Dios escucha a aquel que clama a Él sinceramente. Tenemos por otro lado a otro personaje que es también muy reconocido, Elías. Era un hombre, un siervo de Dios, un hombre que amaba a Dios, un profeta tremendo. Y Dios mismo lo ayudó, lo guió. En Primera de Reyes 17:22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces Elías logró muchos milagros, mató a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera, valientemente, porque él era un hombre de Dios. Pero después de ahí empezó a huir. Primero de Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, fíjese hasta dónde llegó, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Para qué sirvo? Me anda persiguiendo la muerte. Jezabel ya mandó que me maten, que le aseguró, dijo, mañana a esta misma hora va a quedar como uno de mis profetas que me mató. O sea, Elías le mató profetas a esta Jezabel, que era pagana y era la esposa del rey. Pues esa mujer inducía a hacer lo malo, y ella misma, voy a matar al profeta, voy a mandar que lo mate. Entonces, como dijo un predicador hace como 35 años que lo oí yo, apenas empezaba en la iglesia, y dijo este predicador, cuando Elías huyó de Jezabel, dijo, patas pa' cuándo son. Entonces, hermanos, llegan ratos cuando llega esta crisis, dice, bueno, se fue por el desierto, se fue por un lugar crítico Elías, y dijo, deseo morirme, ya, basta, ya. Entonces, ¿qué se logra con este asunto de la lástima en nuestra vida? ¿Qué es lo que uno logra? Bueno, una de las cosas que logra es rendirse. Esa es de las primeras cosas que pasan cuando alguien tiene lástima de uno mismo, de sí mismo. Se rinde, se ata a la idea que ya no puede más, que todo se acabó. Algunos pasamos experiencias de familia, de economía, de salud. Hace como unos 37 años y yo batallo con los pulmones y no hubo medicina, no hubo especialista, no hubo nada. Precisamente el día de ayer acabo de ir a otra revisión y exámenes de los más sofisticados, y yo no creo que tengan la medicina porque el que me mantiene a mí es Dios, pero no obstante fui yo y yo sé que va a salir nada y no va a salir nada. Luego les doy testimonio porque yo creo en un Dios que a pesar de que la crisis está grande, aunque pases por las llamas, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, no te va a pasar nada. Dios lo prometió, lo que falta es alimentarte más de palabra, no ser indiferente, no ser apático, no ser prepotente, no ser, todo lo que es en contra de Dios. Hay que tener fe, Dios nos va a ayudar. Otra de las causas, cuando uno tiene lástima, logra uno ser una víctima. Su tristeza se hace sentirse herido y se enoja hasta con Dios. ¿Para qué? ¿Ya para qué? Y todo yo, y nomás a mí. Otra de las cosas que causa la lástima de uno mismo es que no produce nada uno, se hace uno inútil, se hace uno inservible. No permitas que te llegue esa lástima, a mí no me quieren, en esta iglesia no me aman. Qué raro. ¿Y los demás por qué están aquí? O sea, hermano, no dé permiso, no dé lugar al diablo ni a los pensamientos, no te metas en un hoyo solo. Deja que Dios te pase por donde debes de pasar, pero no busques más, porque Dios manda ciertas pruebas, Dios permite al diablo ciertas pruebas que nos pasen, pero Él no lo deja tocar más de lo que Él permite. Entonces Él nos da la protección, nos da la resistencia y nos saca adelante. Entonces, otra de las causas que trae la lástima es huir de todo y de todos. Hasta, dice en el Antiguo Testamento, hasta de una hoja. El cobarde de una hoja, del sonido de una hoja, le corre. Jonás 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hay quienes prefieren andar lejos de Dios que andar humildes,
porque tienen esto, porque tienen lo otro, porque tienen ya toda la seguridad aquí y esto y lo otro, y su salud está en su nivel óptimo. Pues yo te digo algo, todo eso se te puede arruinar, porque sin Dios y siendo indiferentes, prepárate. No soy profeta, pero yo he visto muchos casos en la Biblia y también en la actualidad. Entonces yo les digo, nos conviene humillarnos, aunque andemos como andemos, hay que darle para adelante. Causa ansiedad también ese asunto de la lástima, ya, la envidia y la falta de perdón y bueno, hasta odios, pura amargura. Entonces te digo algo, gózate en el Señor. La mejor manera de salir de un hoyo profundo de lástima y de tristeza es por el poder de Dios. David se sentía no solo en un hoyo, sino en un pantano, una parte sucia. Y dice el Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es que necesitaba yo caminar bien, por eso pasé por ese pozo de desesperación, por ese lodo cenagoso. Entonces, no se deje hundir. Hay una anécdota muy reconocida de un hombre que echó su burro al hoyo porque ya no lo quería, estaba viejo, en fin. Lo echó al hoyo y le ayudaron a echarle tierra para ya enterrarlo. Pero el burro, cada que le echaban la tierra, se sacudía y caía la tierra abajo y él pisaba arriba. Le echaban más tierra y él se sacudía. Hermanos, hay que sacudirnos, hay que pisar para salir de ese hoyo, esas situaciones, esas crisis. No te rindas nunca. Cristo ya venció y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que murió por nosotros. A Cristo Jesús sea toda la gloria y la honra. Demos gracias a nuestro gran Dios y sigamos adelante, siga sintonizándonos. Tenemos el domingo 26, o sea, viene siendo este domingo. Estamos a jueves, viernes, sábado, 3 días más. Tenemos una campaña de conexión. Conéctate, hermano, conéctate, hermana, conéctate, amigo, conéctate. Tú que andas débil, para que agarres fuerza y puedas moverte. Un artículo, un aparato sin conexión nos sirve. Conéctate, vente. Tenemos ya del amigo para celebrar. Así que, hermanos y amigos, vamos a honrar a nuestro Dios que nos ha sacado y nos sigue sacando y nos seguirá, porque justo cae hasta 7 veces y Dios lo levanta. Demos gracias, Padre, gracias por tu palabra de fe, de aliento, de vida, porque la fe viene por el oír y de oír de tu palabra. Queremos seguir oyendo, queremos tener más fe, aunque llegan ratos de duda, ratos de crisis, ratos de que ya no puedo salir y que ya hasta aquí llegué. Tú tienes la última palabra y nadie más que tú. Estamos seguros, ayúdanos, aumenta nuestra fe, queremos caminar firmes en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano y amigo, puro para adelante. No hay reversa aquí. Dios les bendiga.